Ya. Bien, entonces volvemos nuevamente porque no habíamos estado grabando ya, pero volvíamos a decir que la pugna de proyectos no es exactamente de acuerdo a como mejor parezca, sino que los proyectos pasan por un tamiz, por una matriz que va a determinar exactamente qué proyectos van a ser prioritarios y qué proyectos todavía pueden esperar. Además, se trabaja con el apoyo del equipo técnico para que vaya encauzando la forma como se van a ir trabajando las ideas de proyecto hasta convertirse en las ideas de proyecto finales y que van a formar parte del acta de acuerdos y compromisos. Vamos a ir viendo cosa por cosa, pero igual está muy bien las ideas que cada uno ha aportado. Sí, y lo central de todo esto es básicamente la participación del pueblo, de los ciudadanos de una determinada zona con las autoridades a fin de juntos conseguir que los proyectos, que el presupuesto, perdón, que se va a gastar a lo largo del siguiente año, se ejecute en base a los principales proyectos que se van a tener en cuenta y que suplen las necesidades más urgentes. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí ese es el tema y creo que todas las personas que han intervenido lo tienen claro. Pero no todo el mundo lo tiene claro porque a las autoridades en el fondo no les conviene mucho, ¿no?, que esta información se difunda porque todo el mundo iría a tratar, bueno, todas las personas interesadas y de buena voluntad tratarían de participar y eso haría menos posible que los fondos se puedan desviar de alguna manera, ¿no? En fin, ¿cuál es la principal idea? ¿No? La idea del presupuesto participativo se empezó a gestar alrededor del año 2003, que, bueno, en realidad en el año 2003 fue cuando ya salió la ley 28056, que es la que determina el proceso de presupuesto y va indicando cómo se debería llevar a cabo. Ya, y en el año 2010 se complementó esta ley a través del llamado presupuesto participativo por resultados. Pero ya vamos viendo cada uno de ellos. Primero, el presupuesto participativo, tomado en cuenta como un instrumento de política y de gestión. De política porque es el trabajo conjunto entre ciudadanos y autoridades, ¿ya? Y gestión porque lo que se logra es conseguir la mejora del asentamiento humano, del caserío, de la urbanización, de la zona residencial, del cercado, como quieran llamarle, o de quien quiera que se esté hablando, conseguir la mejora a través de la realización de los proyectos principales para, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida con un desarrollo ahí donde se va a ejecutar la obra. ¿De acuerdo? Este instrumento de política y de gestión se lleva a cabo entre autoridades regionales y locales, más las organizaciones principales de la sociedad civil y más los ciudadanos de pie que conjuntamente van a tratar de que el presupuesto se distribuya adecuadamente en los mejores gastos, sí, para la ejecución de obras, ¿de acuerdo? Todos van a reunirse para definir en conjunto cómo y a qué es lo que se va a orientar los recursos que están viniendo, ¿cierto? Van a decidir cómo es que esos ingresos que están llegando van a ser distribuidos a través de la adecuada ejecución de proyectos. ¿De acuerdo? Recuerden que un proyecto es la solución integral a un problema. Por lo tanto, lo que se va a buscar es satisfacer o mejorar o arreglar o solucionar, como le quieran llamar, al problema que se está presentando en esa determinada zona. Para ello, incluso se va a tratar de ubicar cuál es el problema central, ¿sí? Para poder brindarle el desarrollo a sí mismo, ¿cierto? O la solución a sí mismo. ¿Ya? Y todo ello debe estar directamente vinculado tanto a la visión como a los objetivos del plan de desarrollo concertado. Si no, no vale la pena ni tampoco va a poderse participar adecuadamente. ¿Ya? Esto lo tenemos que tener claro también.
Bien, el presupuesto participativo obviamente se basa en algunos principios que tienen que cumplirse. El de transparencia y control ciudadano, porque tiene que tener a la mano toda la documentación, tanto para la rendición de cuentas como para que los ciudadanos puedan verificar, fiscalizar, censurar en el momento en que lo consideren adecuado, porque son los fondos que provienen de los impuestos y los impuestos los pagan los mismos ciudadanos, obviamente. Ya. Segundo, la modernización y democratización de la gestión pública, porque lo que se busca es la mayor simplificación administrativa, pero teniendo en cuenta que se sigan los procesos y caminos adecuados. Ya, el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática del país, porque un gobernante puede lograr llegar a buen fin siempre y cuando cuente con el apoyo de sus ciudadanos. ¿De acuerdo? Construcción de capital social, porque en la medida en que la gente participe, en la medida en que sienta que los recursos que le son propios sabe para dónde van y de qué manera se ejecutan, pues entonces en esa medida la misma población va a crecer y va a sentirse empoderada. Participación ciudadana en la planificación y gestión pública. Obviamente lo que se busca es que la planificación de ese presupuesto institucional tenga el claro aporte del ciudadano, o sea, que el ciudadano sepa que se le está haciendo una determinada obra porque él mismo lo ha pedido, porque la necesidad está latente. ¿De acuerdo? Bien. El presupuesto participativo basado en resultados, que era lo que les decía, es simplemente el tener en cuenta un resultado final, una meta determinada, ¿sí? Y en base a esa meta trabajar todo el contexto. Ya, por lo tanto, se va a requerir jerarquizar problemas y necesidades a resolver. ¿De acuerdo? Que no se pongan primero las medias y después perdón, que no se pongan primero los zapatos y después querer ponerse las medias. No, la idea es que todo siga un adecuado cauce. ¿Ya? ¿Y cuál es ese cauce? En este caso, para nuestro país, y creo que por lógica para todo el mundo, lo ideal es ir satisfaciendo las necesidades más primordiales, se puede decir, ¿no? Entonces podríamos empezar podríamos no, sino que además así lo mandan las guías del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por dónde empezar? Empezar por el servicio básico de agua y alcantarillado. ¿Cierto? Si no se tiene agua y alcantarillado en el siglo XXI en una determinada zona, llámese una región, un caserío, una urbanización, asentamiento humano, lo que fuere, entonces definitivamente vamos camino hacia abajo, hacia el subdesarrollo. De lo contrario, o sea, si no estamos pensando en solucionar ese primer problema, ¿no? Entonces definitivamente no hemos entendido nada. ¿De acuerdo? Entonces, primero, las redes de agua y alcantarillado. Segundo, vías de comunicación. Si tú quieres construir un colegio, construir un centro educativo, si quieres poner electrificación, ¿cómo vas a trasladar los materiales de un lado a otro? ¿Cómo vas a cargar el ripio, la arena? ¿Cómo vas a cargar el fierro, etcétera? Si es que tienes vías inadecuadas de comunicación, en algún momento lo que va a suceder es o que se pare o que se demore la construcción o que sucedan accidentes, cualquiera de ellos, ¿no? Si no tienes adecuadas vías de comunicación. Seguidamente, tienes que tener ya los servicios básicos. Tener electrificación, obviamente, porque imagínate el profesor para que prepare sus clases con una vela, ¿no? El médico para que atienda a un paciente en esas condiciones, la obstetriz para que atienda un parto alumbrándose por un mechón, o sea, imagínense, ¿no? Entonces, la electrificación. Tercero, y luego tenemos los servicios de educación y de salud para disminuir las tasas de morbio y mortalidad, para disminuir los niveles de analfabetismo, etcétera, ¿no? Y porque no podemos permitir que nuestros niños estén caminando 2, 3 horas para llegar a un centro educativo, al más cercano,
¿verdad? Igual no podemos permitir que un paciente se nos muere en el camino, etcétera. Y finalmente, ya muy al final, se puede pensar en losas deportivas, en parques y jardines, primero en parques y jardines, muy al final y en algunos casos ni siquiera está permitido la elaboración de losas deportivas porque o sea, hay tantos problemas que solucionar como para que estemos tratando de hacer cosas que probablemente no van a solucionar ningún problema preexistente, ¿no? Y que además, como decíamos hace un rato, el Estado debe preocuparse por aquellos servicios que no tienen mercado, no por aquellos que sí lo puedan realizar algún tipo de organizaciones en algún momento. Ya, ahora todo esto va a pasar por el hecho de que haya un adecuado liderazgo en cuanto a las autoridades que se presentan, que van a manejar el proceso. No, si no hay liderazgo pertinente, entonces no se va a poder llevar a cabo de manera adecuada el proceso de presupuesto participativo, definitivamente. ¿Ya? A ver, un minuto, por favor. ¿Ya? ¿Quiénes son los actores que forman parte de este proceso participativo? Pues están a la cabeza los presidentes regionales y los alcaldes. Sí, a ver, perdón. El Consejo Regional y el Consejo Municipal, dependiendo de qué tipo de presupuesto se esté dando, si es un presupuesto regional, será el gobernador con sus consejeros regionales. Sí, si es ya es una municipalidad, estaremos hablando solamente del alcalde y los regidores. Ya, y a ello le sumaremos, para formar parte del Consejo de Coordinación, le sumaremos los representantes de la sociedad civil, ¿no? Dos representantes de la sociedad civil, porque obviamente estamos hablando de proceso participativo, por lo tanto, tiene que estar la sociedad civil sí o sí. Ya están los agentes participantes que son los representantes de las JUVECOS que han sido debidamente acreditados. Una JUVECO está conformada por alrededor de 6, 7, 10 integrantes, que es una JUVECO, una junta vecinal comunal. ¿Ya? O lo que le llamaba, ¿cómo mencionaste Smith en Tambo Grande? ¿Cómo dijiste que se llama? Codelos. Codelos, ¿no es cierto? Consejo, ¿qué? O ¿cómo es? ¿Cómo se llama? ¿A qué se refiere? A las siglas, ¿no? Comisión de Desarrollo Local. Comisión de Desarrollo Local. ¿Ya? Entonces, pero esa no es una junta vecinal, ¿no? ¿O sí? No, Miss. Ya, entonces seguimos pensando en las JUVECOS. Una junta vecinal comunal ya está conformada por alrededor de 6, 8, 10 personas, ya decíamos, pero no va a venir la junta completa. Imaginemos que estemos hablando en Castilla, que estemos hablando de 20 asentamientos humanos, urbanizaciones y zonas residenciales en total, ¿no? Imaginemos 20 por 8 personas cada uno o 10 personas, imagínense la cantidad de personas que irían a un taller. Solamente son 2 los agentes participantes porque el día que se elabora una asamblea, ahí se eligen a estos 2 representantes. Pueden ser integrantes de la JUVECO, puede ser una persona elegida adecuadamente. ¿Ya? Entonces, los agentes participantes obviamente se van a inscribir con antelación para poder participar. ¿Ya? El equipo técnico, que es el equipo municipal o regional, está conformado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a la cabeza, ¿no?
los gerentes de obras, gerentes de desarrollo social, los gerentes principales, el jefe de abastecimientos, el jefe de adquisiciones, etcétera. Ya todo el equipo que puede manejar la parte técnica para poder apoyar las decisiones que se van a tomar. ¿Ya? Y finalmente está el comité de vigilancia, que es el que va a vigilar que el proceso de presupuesto se lleve a cabo y que los acuerdos de compromiso, los acuerdos y compromisos se lleven a cabo, se respeten y se cumplan a lo largo de ese año fiscal que se está elaborando. ¿De acuerdo? Ese es el presupuesto, ese es los actores que están presentes en este proceso de presupuesto participativo. Ahora, ¿cómo participa la gente? Ya dijimos, puedes participar como agente participante, sí, pero también puedes participar en las asambleas, nada más, apoyando en las propuestas, en las asambleas. Ya cuando lleguen los talleres, ya no podrás tener voz y voto si no eres agente participante, pero sí puedes ir como observador, sí puedes ir a un poco apoyar, un poco a darle la mano a la gente participante si es que en algún momento se pueda sentir desorientado o se pueda sentir un poco débil frente a un asentamiento humano o a algún caserío o alguna zona que pueda de pronto querer avasallar, ¿cierto? Entonces, se puede participar también de esa manera, ¿ya? Las fases del proceso. Ay, Dios, me queda tiempo. Sí, un minuto y con esto terminamos. Ya, las fases del proceso. Ya, las fases del proceso son básicamente, por acá, son básicamente la preparación, ¿sí? Luego la concertación, la coordinación entre los niveles de gobierno y la formalización. 4 fases. La preparación, ya lo dijimos, es la parte de tener en cuenta toda la convocatoria, la sensibilización para que la gente entienda estos proyectos, esta jerarquía de proyectos que les acababa de mencionar hace un rato, ¿no? Porque no todo el mundo lo entiende así. Hay gente que está feliz con que le hagan un parque, aún cuando le hace falta a las pistas en su zona, ¿no? O hay gente a la que se le ha convencido de ello, entonces hay que cambiar esa mentalidad. Por lo tanto, ese tema de sensibilización es muy importante. El tema de la comunicación también, porque hay que llegar con las convocatorias hasta los últimos rincones. El hecho de que ustedes no hayan participado un montón significa que hay personas que no conocen este proceso. Y no es que no conozcan porque no han querido leer o porque han cerrado sus oídos, no conocen porque no se han hecho llegar las comunicaciones de manera apropiada. A la gente no le conviene que todo el mundo entienda esto cuando al contrario debería ser así, que medio mundo esté enterado de a qué se refiere el presupuesto participativo para poder ayudar y poder participar. ¿Ya? Aquí está la parte de la identificación y registro de los agentes participantes, se inscriben en la municipalidad y la capacitación de los mismos para que no vayan a hablar en chino cuando vayan a participar del taller, sino que sepan de qué se trata y lo que deben pedir adecuadamente. ¿Ya? La fase de concertación es básicamente el desarrollo de los talleres de trabajo. Ya hay un grupo de talleres que es el de identificación y priorización de los resultados y en base a ello los proyectos o las ideas de proyectos. Sí, pero ahí dice taller de identificación. Sin embargo, no significa que va a ser un solo taller. Pueden ser 4, 5, 6 talleres y se pueden realizar o se deben realizar, obviamente, de manera descentralizada, ¿sí? Para que cada lugar tenga la oportunidad de conocer adecuadamente esa priorización, ¿sí? Y puedan identificar qué es lo que realmente necesitan. Si no hay suficiente presupuesto, no se puede atomizar el presupuesto, es decir, yo no puedo repartir los 100 millones que le llegan a Castilla entre los 20 asentamientos humanos, urbanizaciones o zonas residenciales o pueblos jóvenes que le corresponda. Imaginemos, ya dijimos que hayan 20, ¿no? Le correspondería solo un puchito a cada uno, le corresponderían, ¿cierto? Solo un puchito. Entonces, eh, eso implicaría que no se puedan realizar en muchas zonas el menor proyecto y al final se tengan que devolver los fondos. No, no es así. En un año se puede determinar que una determinada zona
de un determinado lugar, se lleve ese presupuesto y se ejecute ahí en un año y al siguiente año le puede corresponder a otro y así sucesivamente. Pero esto es todo un trabajo completo. Ya, la segunda es la evaluación de esos proyectos de manera técnica. Aquí viene el trabajo fuerte del equipo técnico porque tiene que explicar y con números y de manera adecuada y con manzanitas, ¿no? Tiene que explicarle a todos esos agentes participantes, ¿no? Por qué tal o cual proyecto se puede dar o no se puede dar. Es más, hay proyectos que, aunque sea durante los 5 años, la municipalidad no los va a poder elaborar. Imaginemos que aquí en Tacalá pidan pistas y veredas, pero para todo Tacalá, que es la resolución de un proyecto, obviamente. No lo va a poder hacer la Municipalidad de Castilla porque Tacalá es muy grande. ¿Qué es lo que podrían hacer? Hay que tratar de que la gente entienda que ese proyecto se puede gestionar a través del gobierno regional. De acuerdo, entonces los fondos ya irían a solicitarse de otra instancia. ¿Ya? Y así como eso, hay muchas cosas que se tienen que entender de manera técnica y el pueblo no lo logra entender así nomás. Entonces, aquí vienen esos talleres donde se va a explicar a la gente y se va a asignar el presupuesto adecuado para cada uno de los proyectos que se están pidiendo. Pero imaginemos que han llegado ya los 20 proyectos, ¿sí? Vamos a pasar a un tercer tipo de taller, en que es el taller de priorización. ¿Por qué? Porque aquí se van a pasar por un tamiz en en una matriz que es la que va a determinar por población, por necesidad urgente, por necesidad de importancia, por apoyo de sus comuneros, por diferentes puntos que se van a tener en cuenta para ver qué proyecto tiene mayor puntaje, perdón, porque no todos van a poder ejecutarse en ese año. Quedarán unos 5, unos 7 proyectos y esos son los primeros que se van a ejecutar en el otro año, no en el siguiente, sino en el otro año, porque ya esos proyectos han sido adecuadamente evaluados. ¿De acuerdo? Por eso es que a veces el primer, el segundo año de proceso de presupuesto participativo, cuando ha ingresado el alcalde, son un poco más largos, más tediosos, los talleres demoran más, etcétera. Y ya los siguientes años un poco es simplemente para formalizar básicamente lo que ya se quedó en los años anteriores. ¿Ya? Luego viene la formalización, el taller de formalización de acuerdos y compromisos donde se firman las adecuadas actas para que todo quede en papel, de lo contrario no habría validez, ¿no? Y no se respetarían los acuerdos. ¿Ya? La fase 3, ya dijimos, se realiza la coordinación entre los niveles de gobierno y eso implica que se vaya y se venga una y otra vez al MEF para, bueno, ahora con el tema digital ya es mucho más sencillo no realizar esos viajes, ¿no? Con la finalidad de que el presupuesto vaya siendo corregido, levantado de observaciones, corregido una y otra vez hasta que se llegue a un documento adecuado. ¿Ya? Luego viene la formalización, ya les dijimos que se hace a finales de año y esa formalización viene en base a la aprobación que se realiza tanto en el Consejo Municipal como en el Consejo Regional. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los pasos y esa es la forma como se trabaja el presupuesto participativo y esa es la forma como se obtiene el resultado final. Preguntas. ¿Ninguna? Miss, yo quiero preguntar, Sí, claro. Miss, ¿quiénes capacitan a estos agentes participativos? El equipo técnico. El equipo técnico es el que tiene aquí tremenda labor. Definitivamente el equipo técnico conformado, ya dijimos, por el jefe de presupuesto a la cabeza, por el gerente de obras, por el administrador, por el gerente mismo de la municipalidad, ¿quién más? El jefe de abastecimiento, o sea, todo el personal de las áreas administrativas y de las áreas de obras son aquellas personas que tienen todas las capacidades para poder capacitar a los agentes. ¿De acuerdo? Ellos. Gracias, Miss. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Ninguno?
Bien, entonces, como ya nos quedan solo 3 minutitos para la siguiente clase, ya los dejo. Díganle a su profesor que los he tenido hasta esta hora, que les dé un minutito, ya para que vayan a tomar agüita. Cuídense mucho, un abrazo. Ah, ¿cómo vamos a recuperar? Tenemos pendiente 1 hora y media, ¿cierto? Sí, yo tengo libre, yo tengo libre mañana miércoles, ya, mañana miércoles en la mañana y antes de las 5 de la tarde. Ya, luego tengo el jueves toda la tarde y luego el viernes toda la tarde. Así que si gustan, se ponen de acuerdo, hablan por su WhatsApp y me envían un mensajito a la hora que puedan, porque 1 hora y media se recupera en cualquier momento. ¿Ya? Listo, pónganse de acuerdo y a ver cómo nos comunicamos en esta semana. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, Miss. Han venido con sueño, ya. Listo, nos encontramos entonces.